Mañana nos acompaña Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias. Pablo, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Janet, muy buenos días, gracias por la invitación. Quisiera empezar simplemente, rápidamente, antes de entrar en el tema de lucha contra la corrupción, con este tema de la Ley de Finanzas Públicas. ¿Cómo lo ven desde el sector empresarial? ¿Vamos por el lado positivo, acertado, con todo lo que se va a aprobar en esa ley? Mire, la Ley de Finanzas Públicas nos trae algo que es fundamental para el Ecuador, y es la disciplina fiscal. Y es un tema que el sector productivo nacional lo ha venido pidiendo y exigiendo a la Asamblea Nacional, con el objetivo de que se tengan claramente cuáles son las cuentas y se tengan límites de gasto. Y lo más importante, que haya una revisión de la calidad de ese gasto. Es fundamental entonces que el Ecuador entre en este camino de una disciplina, de cuidar los escasos recursos, más aún en una época tan compleja y tan difícil como la que estamos viviendo en este año 2020. Es decir, vamos por buen camino, es decir, se están realmente sentando esas bases que tanto se ha hablado y tanto se ha esperado, para poder de ahí despegar en el plano económico. Sin lugar a dudas, la ley de finanzas públicas era un requerimiento que además nos exigían, y más que nos exigían, nos pedían los organismos internacionales de crédito, que en este momento están jugando un papel fundamental en lo que tiene que ver con el fondeo y préstamos para el país. Entonces, esta ley lo que va a traer es disciplina, va a traer orden y, lo más importante, una revisión en la calidad del gasto y en la ejecución presupuestaria, que es precisamente donde incluso hay fondos que se desvían para temas de corrupción, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Así es. En ese sentido, simplemente, pues, hay un cálculo del Banco Mundial que dice que va a haber este año una contracción del 7,3%. Ayer estuve hablando con Augusto de la Torre, que pertenece a esta comisión asesora del Gobierno Nacional, que dice que está un poco bajo ese cálculo, que podría llegar al 10% la contracción de la economía hasta finales de este año. ¿Y cómo lo ven? ¿Cómo ven el transcurso de este año y cómo va a terminar en esta lucha por mantener a las empresas para que no se quiebren? Está la ley humanitaria, la posibilidad de negociar con los empleados para mantener el empleo, mantener a las empresas, pero 10% de contracción es algo que nunca hemos vivido, o no sé si usted nos puede recordar si hemos estado ahí y lo hemos superado. Janet, este tema desde el día número 1 generó una preocupación muy grande en la Cámara de Industrias y Producción y en la Federación Nacional de Industrias del Ecuador. Por eso nosotros realizamos un estudio muy profundo sobre la realidad de las empresas, las pérdidas de las empresas, y más del 75% de estas no operaron durante la pandemia. Esto ha generado una pérdida en ventas de más de 15.500 millones de dólares y, como usted menciona, la estimación del Banco Central del decrecimiento de la economía es entre un 7.2% y un 9.6%. Si es que nos vamos al escenario negativo del 9.6%, esto equivale al doble de la pérdida del Producto Interno Bruto de lo que ocurrió en el año 1999. La crisis del año 99, que fue una crisis durísima para el Estado ecuatoriano, para el país en general, generó una caída del 4.72% del Producto Interno Bruto, lo que quiere decir que la crisis del COVID nos va a generar el doble de la caída. Por eso entonces, desde el sector productivo, del sector empresarial, lo que tenemos que hacer son estrategias para la sostenibilidad de las empresas, para el mantenimiento del empleo, pero lo más importante, para poder cerrar este año 2020, que es el año más difícil y más complicado de la historia de la economía nacional, y tener una perspectiva de recuperación por lo menos de unos 12 o 18 meses después del año 2021. Entonces, el tema es un tema absolutamente grave, la situación económica del país es muy compleja y por eso entonces se requiere del concurso y del apoyo absolutamente de todos los sectores para poder salir adelante de este bache tan grave que tenemos. Vamos ahora al tema de corrupción, porque, digamos, usted habla de 15.000 millones de dólares, que es lo que se ha perdido en esta pandemia, y la crisis económica en la que ya veníamos patinando, era por un gasto público también enorme, ¿no?, que se viene a sumar a toda esta pérdida por la pandemia. Y ahora que estamos viendo lo que sucede, este gasto público no solamente se iba a mantener a los empleados públicos, se iba también a mantener un sistema de corrupción que ya no sabemos a qué niveles ha llegado. Es decir, ya la develación de la cantidad de millones de dólares que se puede llevar un corrupto es impactante, hablando del caso de las medicinas. Ustedes plantean ahora sumarse a algo que se llama Ecuador Sincero. ¿Qué quiere decir? Muy bien, Ecuador Sincero es un proyecto que lo hace el gobierno alemán con el gobierno del Ecuador a través del Ministerio de Cooperación y Desarrollo de Alemania.
Quien lo ejecuta, este proyecto en el Ecuador, es la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, con la cual nosotros hemos firmado un acuerdo para ser el componente privado de la iniciativa Ecuador Sincero. ¿Qué pretendemos en Ecuador Sincero? En Ecuador Sincero, en primer lugar, pretendemos generar una prevención de la corrupción. ¿Y cómo se genera una prevención de la corrupción? A través de educar a las empresas, de educar a los contratistas, de educar al sector privado y de tener buenas prácticas en lo que tiene que ver con todo el tema de contratación. Para esto también la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador será la contraparte local de esta iniciativa a nivel mundial denominada Alianza por la Integridad. Esta Alianza por la Integridad existe en distintos países del mundo con el objetivo de prevenir la corrupción. Ese es el primer tema. Entonces vamos a trabajar en educación y en prevención. Y esto es bueno porque para luchar contra la corrupción, a diferencia de lo que creemos, que es que se necesitan leyes, que se necesita más cárcel, que se necesita más control, que se necesita más policía, que se necesita más fiscalía, más jueces, lo que necesitamos es una educación de la población y un compromiso de cada uno de los ecuatorianos. Así que todos los aportes que cada uno hagamos, eso es lo que sí puede funcionar. En este caso, este compromiso de las empresas para instaurar un sistema transparente dentro de sus empresas estaría apuntado ¿a qué? Porque tenemos un solo concepto de corrupción y es robarle al Estado. Pero dentro de las empresas también puede haber corrupción en lo privado. ¿En qué consistiría esa corrupción? Mire usted lo que ocurrió con el caso de Odebrecht. La empresa Odebrecht tenía corporativamente una oficina, un departamento destinado para repartir coimas a funcionarios públicos a nivel global, a nivel mundial. Esto no solamente ocurrió en Ecuador, sino ocurrió en Latinoamérica e incluso en Norteamérica y en Europa. Entonces, lo que se pretende es establecer estos sistemas de control interno de las compañías que establezcan claramente cuál es el destino de sus finanzas y evitar de esa manera la corrupción. Un segundo componente que es fundamental es el gobierno abierto y la transparencia. Y esto es fundamental también porque entonces las personas privadas o la prensa, y quiero felicitar el trabajo que está haciendo Teleamazonas en la investigación, podemos acudir a bases de datos y revisar exactamente los contratos, los componentes y los precios. Esto también es fundamental, el tema de la transparencia. Entonces, con esto tenemos educación, prevención, transparencia, gobierno abierto, que es algo fundamental. Y otro componente que es importantísimo es el intercambio de buenas experiencias, es decir, lo bueno que están haciendo en países como Colombia, como Chile, en la OCDE y en otras instituciones, la Organización de las Naciones Unidas que combate la corrupción. Es muy importante entonces establecer y traer esas buenas prácticas acá al Ecuador. ¿Para qué? Para a su vez, un cuarto componente es lograr de manera local en distintas provincias del país tener un sistema muy claro de prevención, de alerta, de gobierno transparente y de buenas prácticas, y de esa manera nosotros como sociedad civil nos convertimos en los primeros veedores de que no exista corrupción en el país y que los contratos públicos realmente sean adjudicados a quien se merece, no a una compañía que con mucho respeto tenía como objeto social alimentación, hogar o restaurante y provee de insumos médicos de altísima calidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso no podemos permitir y creo que realmente el tema de la corrupción ha llegado a un límite y la ciudadanía tiene que generar conciencia de que cada dólar que la corrupción se nos roba es un dólar menos en educación, en salud, en insumos médicos, en hospitales y sobre todo en desarrollo para el país. Por eso hay que decirle no a la corrupción y lo más importante también, no a la impunidad. En ese sentido, entonces, instaurar, ¿esto sería un cumplimiento de un ISO? Muy importante. Hay un ISO que es el ISO 37001. Ajá. En la Cámara de Industrias y Producción y con la Federación de Industrias del Ecuador vamos a generar esta capacidad de calificar a las empresas para que puedan optar por este ISO 37001, que lo que hace es prevenir la corrupción y obviamente establecer toda una mecánica dentro de la organización para que no existan este tipo de filtraciones y este tipo de situaciones anómalas que generan la corrupción. Pero está hablando usted en todo el tiempo de las empresas que de una u otra manera tienen relación con el Estado o con los gobiernos locales, es decir, que contratan con el sector público. Pero ese ISO también sirve para que haya transparencia dentro de las propias empresas. Es decir, hay que empezar por casa, ¿no? Sin lugar a dudas. El ISO lo que funciona es transversal, es decir, funciona justamente para la contratación entre empresas, ¿no es cierto? Empresas privadas que contratan entre sí mismas la provisión de bienes, la construcción, etcétera.
pero también sirve para las empresas que están contratando con el Estado. El tema de la integridad y la ética es una sola, es decir, no podemos tener una ética privada y una ética pública. La integridad es una sola y esa es la conciencia que debemos generar en los ecuatorianos. Por eso es que desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, desde la Cámara de Industrias y Producción, vamos a generar estos espacios de generar conciencia en los ciudadanos y decirle claramente a la gente que tenemos que estar en contra de la corrupción porque cada dólar, nuevamente repito, que la corrupción le roba a los ecuatorianos nos afecta directamente y a quien más le pega es a los más pobres. Ahora, usted habla de que esta transparencia puede servir para poder vigilar que empresas que tienen otra razón social no le estén vendiendo medicinas al Estado, para poner ese ejemplo puntual que lo hemos visto con asombro, que ha sucedido con una facilidad increíble en esta pandemia. Pero ¿cómo activar ese control? Es decir, hay que crear comisiones ciudadanas, hay que crear sistemas de denuncia pública ante la Fiscalía cuando uno detecta esto, o cómo realmente en la práctica poder evitar, es decir, aterrizar el sistema. Muy bien. El tema es el siguiente. En primer lugar, generar la conciencia, generar la educación, pero también hacer uso de la tecnología. Hay herramientas tecnológicas que nos permiten establecer claramente cuál es la razón social de la compañía, cuál es la experiencia, cuál es el capital social, y de esa manera nosotros generar estas veedurías ciudadanas que nos van a permitir señalar claramente en esas entidades qué es lo que está ocurriendo. El programa Sincero también lo que quiere establecer es, dentro de las mismas instituciones públicas, unidades que permitan esta supervigilancia y que además permitan un intercambio de información con la sociedad civil, porque eso es lo importante. En este momento nosotros, como ciudadanos, tenemos que tomar parte activa para poder combatir a la corrupción. Viendo entonces, haciendo ese intercambio de información, lo que vamos a obtener claramente es la realidad, y decir de una manera absolutamente objetiva, esta empresa no está calificada, estos precios son realmente excesivos, por lo tanto hay que tomar correcciones a las autoridades. ¿Quién tiene que tomar las decisiones? Aquí también hay que ser un tema muy importante y es tener una decisión política, porque es la autoridad máxima de las entidades del sector público, tanto a nivel de empresas públicas como también a nivel seccional, que tiene que velar por el cumplimiento debido de este tema. Entonces, esa es la triangulación que se va a hacer. Desde la sociedad civil, mantener todas las herramientas, desde el sector público, el tema del gobierno abierto, y de esa manera establecer estas veedurías que nos van a permitir realmente de una forma relativamente fácil, con el uso de la tecnología, el poder prevenir los casos de corrupción. Pero esta creación de veedurías, digamos, de super ciudadanos que controlan a los demás, no sé cómo usted lo ve, pero no ha funcionado. Digamos, siempre están conformadas por las mismas personas, lideradas por uno que otro, que siempre tienen intereses políticos. Entonces, eso decepciona, le quita credibilidad y no aúna esfuerzos. ¿Cómo combatir eso? Porque si ya hay un control en cada uno, ¿no es eso suficiente? Mire, Janet, yo creo que en este momento ya la situación, hemos tocado fondo en materia de corrupción. Y esto nos hemos dado cuenta los ecuatorianos por todos los escándalos que han salido y siguen saliendo durante la peor crisis económica, social y de emergencia médica. Tenemos más de 10.000 muertos en el mes de abril producto del COVID. Entonces, realmente frente a esta situación hay una indignación general. ¿Cómo realmente velar para que esto funcione? Yo le decía que el uso de la tecnología, el tema de las veedurías, y obviamente hay que poner en conocimiento a las autoridades, porque no es rol del sector privado el sancionar. Sí es rol del sector privado el establecer todo el tema de la prevención, todo el tema tecnológico para obtener justamente esta información que pueda ser contrastada, y sin duda los colegios profesionales, las cámaras de la producción, sí podemos hacer estas veedurías para poner en conocimiento de las autoridades que existen este tipo de situaciones. Ya está ocurriendo eso, por ejemplo, con el tema de la construcción. Hemos visto cómo los colegios de ingenieros civiles, como las cámaras de la construcción del país, han levantado su voz para protestar por la adjudicación, digámoslo así, a dedo de ciertos contratistas o la celebración de estos contratos que tienen sobreprecios absurdos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para poner en conocimiento esto a las autoridades, pero se requiere una decisión de autoridades como la Fiscalía. Por eso es que también, como la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, nos hemos dirigido a la Fiscal General para felicitar la labor que está haciendo de poder judicializar, hacer las investigaciones, ¿no es cierto?, y presentar con todas las pruebas del caso ante los jueces estos tipos de corrupción. De igual manera, la labor que está haciendo la prensa es fundamental
para que ese tipo de investigaciones sirvan de base a las autoridades que tienen que hacer el proceso de sanción. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí contándonos de esa iniciativa, que esperamos que se suma a la mayor cantidad de empresas privadas. Sin embargo, yo, la verdad, sueño y aspiro a que algún día no tengamos que ser controladores del control, sino que cada uno se comporte bien, cada uno haga lo que tenga que hacer, lo que tiene que hacer, en pro de la transparencia propia primero y en pro de la transparencia y el crecimiento de un país que no va a ninguna parte en medio de la corrupción. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Janet. Vamos aquí a terminar, vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Teleamazonas. Que tengan un excelente día.